Hay cárceles que no tienen barrotes y cada día algo se libera. Soy Laura Herrera y esto es Gira la llave. Carl Jung tenía un problema que ninguno de sus libros le había enseñado a resolver. Era uno de los psiquiatras más respetados de Europa, discípulo directo de Freud. Sus teorías estaban cambiando la forma en que el mundo entendía la mente humana. Tenía consulta en Zúrich, una familia, un nombre que el mundo académico reconocía. Todo encajaba, excepto él, porque Jung había descubierto algo que los inquietaba profundamente, que hay una diferencia entre quién eres y quién muestras. Que el mundo desde muy temprano te enseña a construir una versión de ti que funciona afuera, una cara pública, una forma de presentarte que genere confianza, que encaja, que no incomoda. A eso lo llamó la persona, la palabra latina para máscara de teatro. Y dijo algo que cuesta escuchar. La persona no es mala, es necesaria. El problema es cuando te olvidas de que te la pusiste, cuando la máscara y la cara se confunden hasta el punto en que ya no sabes cuál es cuál. Jung lo vivió en carne propia. Llegó un momento en que la imagen del psiquiatra serio, el científico respetable, el discípulo brillante, ya no lo contenía. Algo en él era más grande que ese personaje, más difícil de explicar dentro de los límites que el mundo académico le había dado. Y tuvo que hacer lo más difícil de toda su vida, no construir un personaje nuevo, mirar debajo de la máscara. A ese proceso lo llamó individuación y dijo que nunca puede comenzar mientras sigas creyendo que la máscara eres tú. Y créeme, todos construimos un personaje. Generalmente empieza bien, funciona, el mundo lo recibe, lo reconoce, lo recompensa y sin que nadie lo declare, ese personaje se convierte en la versión oficial de nosotros mismos. El problema no es haberlo construido, el problema es olvidar que lo construimos, que hay una diferencia entre el traje y la piel, que el traje se puede cambiar, que debajo de todos los roles que aprendiste a interpretar hay alguien que los eligió y que puede elegir distinto. Jung lo llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, quitando todo lo que no es. No es destrucción, eso es reconocimiento. Y si tú que estás escuchando esto hoy te preguntas, ¿cuándo fue la última vez que actuaste desde quién eres y no desde quien se espera que seas? Y si lo que sientes como malestar hoy no fuera una señal de que algo está mal, sino de que algo está creciendo. Soy Laura Herrera y en el 2019 mi cuerpo empezó a hablar un idioma que yo no entendía para nada. Me empezaron a salir alergias por todo el cuerpo. Recuerdo que incluso me diagnosticaron alergia al dispersor azul, que es como el color con el que hacen los jeans y todas las prendas azules, y no me pude poner un blue jean por más de 6 meses. Así de loco fue el lenguaje que mi cuerpo usó para comunicarse. Y también me diagnosticaron con un burnout, sí, con un agotamiento. Y lo que los médicos en ese momento me decían era que necesitaba descansar, que estaba agotada, que venía de un ritmo de trabajo muy fuerte y que necesitaba desconectarme. Y yo en ese momento pues no tuve otra que creerles, pues si eso era lo que me estaban pues diagnosticando médicamente, pues eso era lo que había que hacer, irme a casa a descansar. Pero realmente cuando ya miro hacia atrás y con los años que no llegan solos, sino que vienen con esa sabiduría interior también que te muestra qué es lo que realmente te pasa en la vida, me di cuenta que yo no estaba enferma, que lo que yo estaba era mudando de piel, literal con las alergias, estaba cambiando de piel, estaba viviendo un proceso de transformación que al inicio dolía, que se sentía como confusión, que se sentía como cansancio, como no pertenecer, incómoda, y realmente lo que yo estaba viviendo era una transformación interna, algo que estaba emergiendo desde lo más profundo de mi ser. Y en ese momento, el personaje que yo había construido durante años, pues ya digamos que ese traje no me estaba quedando bien, o ya yo estaba decidiendo que no quería seguir usando ese traje. Y lo que viví como confusión después de muchos años se volvió claridad y yo hubiera amado porque alguien me hubiera dicho que al igual que la historia que conté hoy,
Que alguien me hubiera dicho, Lau, lo que tú estás viviendo es el proceso que describe Carl Jung, lo que tú estás viviendo es reconocer ese personaje, esa máscara, eso que creaste, estás pasando por un vacío, que eso también vamos a hablar en otros episodios donde normalmente al ser humano no le gusta ese desierto, no le gusta ese espacio que se crea donde aparentemente no hay nada, pero que al final ese proceso de individuación que emerge de este proceso de transformación es muy hermoso, porque ahí es donde sale, digamos que esa versión más real, más propia. Y hoy te estoy compartiendo precisamente esta reflexión porque si tú lo estás viviendo, quiero que entiendas que no estás enfermo o enferma, que no está pasando nada distinto a quizás estar viviendo un proceso de transformación, un proceso de cambio de identidad, un proceso de reconocimiento con tu verdadera esencia, ¿cierto? Y desde esta historia poder rescatar aprendizajes que nos sirvan a todos como humanidad para acompañarnos en estas transiciones. Recuerda entonces la llave de hoy. El personaje es un traje, no es tu piel. Y cuando aprieta no es señal de que algo está mal, es señal de que estás creciendo. Eres la llave, gira la llave.